Ya, ¿Ya viste? ya salió. A ver. A ver si eso. Entonces, pues es que aquí dice que está en curso. Pero no te salen participantes. ¿Sí? No, mira, me meto aquí, se supone que eso está, ¿no? Aquí está, en curso. Pero desde Pero Zoom. me meto, ajá, desde Zoom. Me Abre meto la aquí pestaña de participantes. y no salen. ¿Ya viste? ¿Estás conectado? No, estoy intentando. Pero tampoco puedo. O sea, a mí lo que me sale es que no he iniciado la conferencia cuando me intento conectar. Me sale la entrada, espera que se inicie esta conferencia. Ay, mira, aquí me jaló la de mi iPhone. Bueno, buenos días amigos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en la reunión de los jueves. Les ofrezco una disculpa, tuvimos un poquito de problema tecnológico, pero ya está solucionado. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, tanto para nosotros como personas físicas como para nuestras empresas, y es el denominado régimen simplificado de confianza. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior platicamos acerca de el paquete económico para 2020, que está integrado por 3 elementos básicos. Uno es la ley de ingresos de la federación, otro el presupuesto de egresos, y en materia fiscal, la miscelánea fiscal. En la miscelánea está contenido este nuevo régimen simplificado de confianza. Tradicionalmente, los gobiernos anteriores y el actual han buscado el cómo incorporar a la economía formal a todas aquellas actividades económicas que pues no tributan o que están en la clandestinidad. Y para ello se han diseñado diversos sistemas. Recordarán ustedes que existía los REPECOS, el régimen de pequeños contribuyentes, que buscaba efectivamente esto. Actualmente está el RIF, régimen de incorporación fiscal, que también busca lo mismo. Y para el próximo año se pretende aprobar, de acuerdo a la iniciativa, otro sistema denominado régimen simplificado de confianza. ¿Qué es este régimen simplificado de confianza? Es precisamente la búsqueda de una simplificación en materia administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales que lleve a que los contribuyentes no tengan que buscar salidas extrañas, como es la compra de facturas, como es el domicilio no localizado, etcétera, porque lo que se está generando en esa economía informal son miles de millones de pesos que al final del día no tributan en ningún concepto. Y precisamente esa es la parte que se está buscando, cómo corregir, cómo buscar un esquema que sea de fácil aplicación para el contribuyente y que de alguna manera permita lograr ese objetivo. Si ponemos la primera lámina. Vamos a ver un poquito de dónde nace esta idea. No es una idea pues, que surgió el día de hoy, sino que ya varios países trabajan con un esquema similar a y pues han tenido resultados buenos, por lo que se pretende ahorita incorporarlo a la legislación mexicana. Para esto vamos a ver, ¿ya lo pusiste? Vamos a ver en esta primera lámina qué pasa en otros países que tienen sistemas similares.
Aquí se habla, el SAT presentó precisamente una tabla parecida a esta, en la cual muestra cómo distintos países al aplicar esto obtienen una recaudación interesante. Para esto tenemos que entender un concepto que ha manejado últimamente la autoridad fiscal, que es la tasa efectiva. La tasa efectiva se refiere a que independientemente del porcentaje que se aplique sobre la base gravable, lo que realmente se está recaudando es lo que se conoce como tasa efectiva. Y aquí vemos que, por ejemplo, en Argentina la tasa efectiva es del 5%, vemos que en Colombia se fue pues, hasta el 18%, Turquía el 15%, en fin, cada país, de acuerdo a su economía doméstica, está aplicando una tasa diferenciada. Pero estas tasas, prácticamente en términos generales, andan rondando alrededor del 5% en la generalidad de los países. Pero cuando se aplicó esta tasa en un inicio en esos países, se logró incrementar la recaudación, toda vez que con la simplificación que se logró, se incorporaron muchos contribuyentes que antes no estaban pagando, y esto permitió un incremento en la recaudación en el mediano y largo plazo. Aquí el SAT ha dicho que esta reforma, en este tema concreto, no pretende incrementar la recaudación en este momento. Lo que pretende es incorporar a mayor número de contribuyentes para efectos de que se pueda generar esa recaudación que se anda buscando. Entonces, como verán, en distintos países se está aplicando sistemas similares y prácticamente nosotros en México lo estamos intentando implementar ahorita y bueno, ya el futuro nos dirá los resultados. La siguiente lámina, por favor. Es muy importante saber cuál es la trascendencia de este régimen. ¿Cuál es la trascendencia? Me refiero a que en qué concretamente gravamen se está aplicando. Y aquí tenemos que tener bien claro que el único impuesto que se modifica es el impuesto sobre la renta. El IVA queda en sus términos, el IEPS en sus términos. Lo que se está modificando es el impuesto sobre la renta para ciertos contribuyentes. ¿Y por qué es la importancia de que sea impuesto sobre la renta? Ustedes ven el total de los ingresos tributarios que se estima recaudar para el 2022 son 3.944 miles de millones de pesos. Y de estos, 2.073 se refieren a impuestos sobre la renta, o sea, es el gravamen que mayor recaudación genera, por lo que una modificación a él implica pues realmente un intento de recaudar con mayor precisión, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que si se baja la recaudación, pues hay un impacto fuerte en las finanzas públicas. Ustedes ven, son 2.000 miles de millones lo que se recauda en ISR, en IVA 1.200, en IEPS estamos hablando de 500 y pues de otros impuestos 152. Entonces prácticamente el concepto que mayor ingreso genera al erario es el impuesto sobre la renta y es precisamente el que se va a modificar de acuerdo a esta reforma. Por otra parte, también es importante conocer, ya vimos que el impuesto de la renta es el que más recaudación provee al gobierno en materia de impuestos. Ahora vamos a ver quién paga ese impuesto sobre la renta. Y como sabemos, está dividido en dos grupos, personas físicas y personas morales. De las personas físicas, si vemos el total de contribuyentes, son 79.8 millones de contribuyentes, de los cuales sueldos y salarios son 46.4 millones, sin obligaciones fiscales, estos son los que están dados de alta, pero de alguna forma no están operando, pues aquí también tenemos a los ninis, entre otros. ¿Cómo se llama? Estamos hablando de 18 millones de personas. Pero los que sostienen toda la recaudación son personas físicas con actividad empresarial, en general, actividad de arrendamiento, actividad del sector primario que se llama, que es actividad agrícola, ganadera, pesquera, etcétera, ¿no? Y los que están en régimen de incorporación fiscal. Este sector de personas físicas
son 12.5 millones de personas, ¿sí? De los cuales el régimen simplificado de confianza afectará aproximadamente a 10.2 millones. O sea, el 82% de las personas físicas que tributan serían los beneficiados o afectados, según el punto que vayamos a concluir después de esa charla, con este régimen simplificado de confianza. O sea, la magnitud que tiene esta reforma es muy importante porque estás hablando del 80% de las personas físicas que tributan podrán acceder a este régimen. Entonces, la importancia que tiene que no se le caiga la recaudación al erario federal, pues es fundamental porque estamos hablando prácticamente de la mayoría de las personas físicas que están tributando. ¿Quiénes van a poder accesarse a este régimen? Bueno, por un lado, las personas físicas con actividad empresarial. Por otra parte, las personas físicas independientes, profesionistas independientes, contadores, abogados, etcétera, doctores, en fin. Las personas que están actualmente en el régimen de incorporación fiscal, porque el RIF va a desaparecer. Entonces, podrán ellos incorporarse a este nuevo régimen. Las personas que reciben ingresos por arrendamiento y, por último, las del sector primario que habíamos comentado, que es agricultura, ganadería, pesca. Entonces, este es el universo al que está enfocada la reforma en materia de personas físicas. En el caso de personas morales también es impactante el tema, por lo siguiente. En personas morales, prácticamente tenemos que alrededor del 96% de las personas morales se podrán incorporar a este régimen. O sea, prácticamente están quedando fuera los grandes contribuyentes en primer lugar, que son los que generan la mayor recaudación en materia de personas morales, y los del régimen general de Rey, que ahorita vamos a ver que son las personas morales que recibieron ingresos en el año anterior, arriba de 35 millones de pesos. O sea, las personas morales, prácticamente el 90% de las personas morales podrán incorporarse a este régimen. Entonces, la reforma sí es muy trascendente, es muy importante porque prácticamente la mayoría de los contribuyentes del país, ¿sí?, como personas físicas y morales, podrán incorporarse a este nuevo régimen. O sea, sí es una reforma de calado hondo y que permite, si efectivamente al final concluimos en que sí se simplifica, sí es benéfica, pues prácticamente implica una modificación trascendente para el país. Y aquí vamos ahora a analizar, en el caso de las personas físicas, un poquito más en qué consiste la reforma. En esta lámina van a ver ustedes las personas físicas conforme a su actividad económica. Básicamente están agrupadas en 4 grandes grupos. Uno, los que realizan actividades empresariales y los profesionistas. Ese es un grupo muy identificado que tiene su régimen muy claro en la ley del impuesto sobre la renta de cómo deben tributar. Luego están los que están en el régimen de incorporación fiscal, son a los que se les dieron facilidades desde hace 2 años para incorporarse ya a la economía formal. Las personas que reciben ingresos por arrendamiento y las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Entonces, ¿por qué es importante entender este esquema? Porque a estas personas son a las que se puede aplicar el nuevo régimen simplificado de confianza. Estos 4 grupos son los que representan la mayor parte de los contribuyentes, personas físicas en este momento. En este nuevo esquema, ¿en qué consiste? Ya vamos a hablar de qué se trata la reforma, ¿no? Aquí sí quieres ponerme. Este nuevo régimen lo que está buscando es eliminar todas las deducciones, eliminar el control administrativo de las deducciones, eliminar los informes al SAT sobre operaciones realizadas con terceros, todas las declaraciones informativas, eliminarlas, para permitir que
en lugar de aplicar el tradicional esquema que hemos manejado hasta ahorita, de ingresos menos deducciones, etcétera, de alguna manera ya nos elimine el trabajo de administrar esos cálculos. Pero, ¿cuál es el fondo de esto? Bueno, el fondo de esto es que el comercio de facturas falsas está alentado precisamente por las deducciones que se llevan a cabo por las empresas y las personas físicas. Cuando la utilidad que se genera es alta, bueno, se provoca inconscientemente pues la búsqueda y el aprovechamiento de los factureros para el comercio de documentos falsos y que de alguna manera, como saben que no tienen ningún respaldo de actividad realmente realizada, lo que pasa es que se genera ese tráfico de documentos y que de alguna forma pues no se ha podido erradicar completamente porque pues se sigue generando, a pesar que los FDI ya están más controlados, etcétera. Bueno, el comercio de facturas sigue en auge, ¿no? Entonces, con este sistema, el primer objetivo que se busca es ese, es buscar que ya no se tenga que meter a documentar cuestiones irreales. El segundo aspecto que también se busca es que los que están en la economía informal, porque de alguna manera el control administrativo que implica todo esto, no lo pueden llevar porque son negocios pequeños, son negocios que con trabajo llevan su ingreso, su gasto, su depósito en el banco y tal, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este régimen? Bueno, consiste en que el impuesto se pagaría sobre el ingreso obtenido, no sobre lo facturado. No habríamos cálculo de cuál es nuestra utilidad o no utilidad, sino que el SAT ya estima. Yo estimo que de tus ingresos debes de pagarme el 2.5, el 3, el 4, el 5% y tan. ¿Sí? O sea, no implica ninguna actividad adicional a esto. Sí va a implicar presentar siempre declaraciones mensuales y anuales, pero básicamente sobre los ingresos totales obtenidos, aplicar tu porcentaje de impuesto, no de utilidad, de impuesto, y sobre eso vas a pagar. Entonces, aquí el tema, la reforma de fondo en esto es, tú depositaste en tu banco $1,000,000 de pesos, bueno, sobre ese millón me pagas el 2.5, el 1%, etc. Entonces, la tabla propuesta es la que veremos a continuación y que habla de si tienes hasta 300,000 pesos de ingresos anuales, vas a pagar el 1%. Si tienes hasta 600,000, el 1.1, y así la tabla crece hasta 3.5 millones de pesos anuales, con lo cual pagarías la tasa máxima, que sería el 2.5 de tus ingresos. Aquí podemos verlo desde dos enfoques. El positivo, bueno, pues es que nos facilita la vida. O sea, realmente nosotros que hemos estado participando ahorita ya en la reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para efectos de analizar esta reforma, vemos pues con optimismo que sí, los beneficios son muchos, aun cuando hay críticas importantes en el sentido de que ¿qué va a pasar si nos metemos a este régimen y el siguiente año en vez de 2.5 me suben al 10% o al 20% o al 15%? Ya de todos modos ya me tienen a mí dentro del radar fiscal y ya no voy a poder salir. Bueno, también si pensamos así, pues es que estamos pensando mal, ¿no? Estamos pensando chuecos desde el principio. Realmente aquí el objetivo, y como está la iniciativa, establece que si tú entras, primero va a ser voluntario, no es obligatorio, y segundo, tú vas a continuar en la medida en que quieras y en la medida en que cumplas con las obligaciones fiscales que tienes. ¿Esto qué es? Bueno, que esté localizado tu domicilio fiscal, que tu buzón tributario esté operando, que si es una declaración mensual, el primer año se propone que sea optativo presentar una declaración mensual, pero a partir del segundo año ya va a ser obligatorio una declaración mensual y una anual. Pero esa es la única obligación que va a existir, tu declaración mensual y anual. Y el régimen es optativo. Eso sí, si te sales, pues ya no puedes regresar. Esa es una de las consecuencias, ¿no? O si incumples con
tus obligaciones fiscales, que son muy pocas, al incumplir y al tener una opinión negativa en el régimen fiscal, también ya no puedes regresar al sistema. O sea, es un proyecto que para la autoridad fiscal es muy bueno, por lo cual te dice, primero es optativo, segundo, puedes entrar, pero si sales, ya no regresas. ¿Sí? Ese es el... Y aquí, dentro de las obligaciones del régimen de confianza, simplificado de confianza, está, uno, el flujo de efectivo sobre ingresos efectivamente recibidos. Recordemos que ahorita en ISR hay por ejemplo, personas morales cuando emiten una factura, pues también acumulas, aunque no lo hayas cobrado. En sociedad civil es cuando efectivamente lo has cobrado, en fin. En este esquema sería sobre el flujo de efectivo. Lo que efectivamente cobraste, eso es lo que vas a pagar. Sobre eso vas a pagar el impuesto, no sobre lo que has facturado. No requiere integrar deducciones, esto también es una maravilla, porque pues también ya nos permite no estar juntando nuestros papelitos, que de todas formas los tenemos que reunir, porque el IVA no se está modificando. Aquí es una de las cuestiones que queremos promover ahorita en la Cámara de Diputados, decir, pues, oye, si el régimen simplificado me lo hace para ISR, bueno, que me sirva también para el IVA, porque si no, pues no logré ningún beneficio, voy a tener que seguir con el trámite administrativo. Luego, como les comentaba, durante el primer año, los pagos del impuesto se podrán hacer de manera mensual o anual, será optativo, pero a partir de 2023 ya va a ser una declaración mensual y una anual. No se presentan declaraciones informativas. Otro tema bien interesante, no se presenta la contabilidad electrónica. Como ustedes recordarán, ahorita se tiene la obligación de presentar la contabilidad electrónica al SAT y pues de alguna manera lo que estás haciendo en este momento, pues el SAT lo sabe en este momento. A raíz de la reforma, pues ya no le va a interesar al SAT porque ya le estás pagando sobre tus ingresos. Y el cumplimiento instantáneo de tus obligaciones, porque el momento que pagas, se acabó. O sea, ya no tienes ¿cómo se llama? El problema de ver, uy, ahora me van a auditar el año antepasado, el pasado, y voy a tener que cumplimentar, etcétera, ¿no? Aquí el punto es que esa parte todavía no está totalmente clara, que es otra de las cosas que estamos viendo en la Cámara, es tratar de forzar a que prácticamente pues sea una vacuna. Si tú ya pagaste tu 2.5%, pues se acabó, que ya no haya actos de fiscalización y demás, porque pues tú ya estás cumpliendo con la obligación. Ese sería otro punto a considerar. Entonces, si nosotros vemos estos beneficios, prácticamente podemos decir, oye, pues ¿dónde firmo? Porque se ve todo muy bonito, ¿sí? Prácticamente la idea es buena, la idea no es mala, es bastante buena, y de alguna manera sí permitirá que muchos contribuyentes se incorporen al régimen porque pues, el impuesto a pagar va a ser menor al que se está pagando ahorita. Sin embargo, la apuesta del SAT es que como va a haber una base mayor de contribuyentes, prácticamente su recaudación no va a disminuir. En el caso de las personas morales, el tema es el siguiente. En caso de personas morales, se pueden incorporar al régimen quienes hayan obtenido ingresos hasta de 35 millones de pesos en el año. Y prácticamente es una cuestión muy interesante porque estás hablando del 80% de los contribuyentes personas morales. O sea, el 80% de los contribuyentes se podrán incorporar a esto porque son, en promedio, no exceden de los 35 millones de ingresos anuales. ¿Y esto qué quiere decir? Que prácticamente la labor administrativa del SAT se va a disminuir mucho en cuanto a la fiscalización a esos contribuyentes. Y por otro lado, al ser un tema de ingreso, no de utilidad, prácticamente estamos hablando de un pago que no implica mayor actos de fiscalización. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, aquí en esta lámina van a ver los beneficios que se obtienen para personas morales, porque estamos haciendo una tributación en base a flujo de efectivo. Hoy en día la determinación es un coeficiente de utilidad.
como ustedes recordarán, por ejemplo, cuando tú realizas los pagos provisionales como persona moral, lo haces en base a un coeficiente supuesto de utilidad, que es un promedio de la utilidad que tuviste en el ejercicio anterior. Entonces, esto lleva a que no es cierto. O sea, puede ser que el año pasado te fue muy bien, tuviste una utilidad alta, y este año te está yendo muy mal. Y entonces estás pagando un pago provisional superior al que deberías de pagar en tu realidad. Y te genera a lo mejor un saldo a favor al final del ejercicio. Entonces, con este nuevo sistema, el ingreso, la utilidad, perdón, ya pierde su sentido, porque lo que estás hablando es de el ingreso, una utilidad estimada por el SAT, y que de alguna manera se refleja en ese 2.5. Ahora, aquí tenemos que hablar de la naturaleza del impuesto. El impuesto sobre la renta en todo el mundo, y la doctrina sí lo establece, se refiere precisamente a una renta, o sea, a un beneficio, a una ganancia. Aquí pues se cambia la naturaleza del impuesto, porque aquí estás hablando ya no de una utilidad, sino de un ingreso. Entonces, aquí habría que evaluar bien pues, los cambios que va a haber también conceptuales en impuestos sobre la renta, porque esto, en el momento de que haya juicios ante tribunales y demás, pues estamos hablando de otro impuesto. Tenemos que buscar un nombre con el cual llamarlo, porque ya no va a ser un impuesto sobre la renta. Sin embargo, la reforma prevé modificar precisamente la ley del impuesto sobre la renta y modificarlo en la miscelánea fiscal. Entonces, aquí el punto es que el coeficiente dejará de tener sentido y estaremos hablando de tus ingresos reales. Como insisto, va a ser el impuesto hasta que efectivamente me paguen y hasta que efectivamente lo cobro. La realidad económica del contribuyente se va a ver porque estás hablando ya de flujo de efectivo. Entonces aquí ya no hay nada que modifique lo que realmente se está manejando. También el SAT no prevé que con esto haya una disminución en el pago del impuesto. De acuerdo a los números que hicieron ellos, el 2.5, el 2, la tarifa que pusieron, refleja lo que realmente están pagando actualmente los contribuyentes cumplidos. Entonces, realmente no implica una modificación en ese tema. También comento que en el caso de los que continúen en el régimen general de ley, también hay ciertos beneficios, como es la deducción de inversiones. Se está incrementando la tasa anual de amortización de inversiones y de deducción en determinados bienes, y de acuerdo a ciertas tarifas que vamos a ver en otra sesión para no desvirtuar la que estamos marcando ahorita, pero también hay un beneficio a los que se quedan en el régimen general de ley en cuanto a la deducción de inversiones. Entonces, Entonces, prácticamente, ¿cuáles son los requisitos indispensables para que se pueda accesar una persona moral a les recuerdo que persona moral no solamente es sociedad anónima. Recordemos también que puede ser sociedad civil, puede ser sociedad cooperativa, puede ser cualquier tipo de sociedad, puede ser una SIP, cualquiera que esté constituida como persona moral puede acceder a este beneficio, excepto las instituciones financieras. Con excepción de ellos, todos los demás sí pueden. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, que esté constituida la sociedad por personas físicas. O sea, no es aplicable a sociedades que sean parte, personas morales de la sociedad. Ahí no es aplicable el esquema. Que los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior no sean superiores a los 35 millones de pesos. Que su buzón tributario esté activo, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, obviamente no encontrarse en los supuestos de 69 y 69B, esto es de los factureros, etcétera, ¿no? De los outsourcing, etcétera. No tener créditos fiscales firmes a cargo. Entonces, reuniendo esos requisitos, se puede acceder a este régimen. Y este régimen, entonces, nos va a permitir, uno, que el pago del impuesto sea mucho menor del que se está manejando, y dos, que efectivamente exista un beneficio económico. Con estos esquemas, con lo que hemos comentado, prácticamente estaremos dentro ya de lo que se refiere a un régimen simplificado de confianza, que es el que se está manejando para efectos del 2022.
Actualmente esto se está discutiendo en la Cámara de Diputados y después pasará a la de senadores. Entonces es importante, ya que nos están dando acceso a poder participar como sector privado, que si tienen comentarios, cuestiones que pudieran ser importantes, aclarar, modificar, etcétera, pues nos permitan, nos van a permitir participar. No sé si nos van a escuchar, no sé si seremos partícipes en modificaciones, pero bueno, con que nos escuchen ya es un paso adelante para efectos de esto. Al final del día, ¿qué es lo que se pretende obtener? La siguiente. ¿Qué es lo que se pretende obtener? Si ustedes ven la siguiente lámina, están viendo un esquema que el SAT en su estimación de 2021 a 2025 ya se habrá logrado un incremento sustancial en la recaudación, aunque dicen que no buscan el incremento, pero esperan que en 2022 se mantenga la recaudación de 2021 y a partir de 2023 empieza a crecer por el mayor número de contribuyentes que se espera se incorporen a este régimen. Prácticamente, yo diría de las personas con las que hemos platicado es que si a mí me dicen, oye, vas a pagar el 2.5 y me olvido de llevar contabilidades y demás, híjole, pues ¿dónde firmo, no? ¿Cómo se llama? Sin embargo, como comentábamos, esto es ISR, pero al no tocarse el IVA, pues prácticamente la obligación de llevar pues cuestiones administrativas va a seguir siendo la misma. ¿Ya la quitas? Entonces, en conclusión, ¿qué es este régimen simplificado de confianza? Es pago el impuesto sobre el ingreso, no tengo que presentar muchas declaraciones, no estoy obligado a llevar contabilidad electrónica para presentarla al fisco, en fin, me simplifican toda la cuestión administrativa y aquí es cuestión de hacer números, cada uno en lo personal. Si ese 2.5 es el que prácticamente pagaría lo mismo o menos, pues yo creo que vale la pena entrarle. Si pagas más, bueno, pues entonces ahí sí hay que evaluar. Esto, como les comento, está en discusión ahorita en la Cámara, pero básicamente lo que está en discusión ya son cuestiones de cómo afinarlo, porque prácticamente ya es un consenso general que este régimen va a entrar en vigor en 2022. ¿Sí? Entonces, prácticamente este es el tema que quería comentar con ustedes, la importancia que tiene para nuestras empresas, para nosotros como personas, y estoy a su disposición si tienen alguna duda o comentario. A ver, me preguntan, si me doy de alta y tengo y al siguiente año tengo ingresos superiores a los 35 millones, bueno, la iniciativa lo que está diciendo es que si pasa de los 35 millones, pues tienes que regresar al régimen general de ley. Pero también prevé que si al siguiente año vuelves a bajar, pues vuelves a regresar opcionalmente al régimen simplificado. O sea, puedes subir y bajar. Lo que no puedes es si hay un incumplimiento de obligaciones fiscales y por eso el SAT te elimina del régimen simplificado, ahí sí ya nunca vas a poder regresar. A ver, otra pregunta. Sí, mira, me está preguntando si a partir del 2022, si no me conviene y me salgo, bueno, si no te conviene y te sales en 2023, ahí sí el SAT te dice que ya no puedes regresar. O sea, si te sales voluntariamente, ya no puedes regresar. Si te sales porque tus ingresos variaron, ahí sí puedes regresar. A ver, otra pregunta. En el IVA, como les comentaba, no se está modificando absolutamente nada.
Entonces, por ejemplo, si tú tienes que presentar una solicitud de devolución de IVA, pues prácticamente tienes que tener todos tus documentos comprobantes y todo para poderla gestionar. En el caso de ISR, ya no habrá devolución de IVA, de ISR, perdón, porque lo que estás haciendo es un pago definitivo. No estás haciendo un pago parcial, sino un pago definitivo. Entonces, prácticamente el tema en materia de IVA sí se tiene que aclarar ahorita en la reforma, porque están quedando dudas en el punto este. ¿Qué pasa con la retención de ISR que aplican las personas morales a quienes prestan servicios profesionales independientes? Bueno, aquí, perdón, es bien importante esa pregunta, te la agradezco. Mira, se está previendo también en la reforma que haya una incorporación, un acreditamiento, perdón. Como se acuerdan que se eliminó la compensación universal. Bueno, pues aquí se vuelve a abrir la compensación universal en esta materia, porque te permiten aplicar los pagos por retenciones contra el impuesto que te toque pagar. O sea, si en el mes a ti te retuvieron, no sé, 100,000 pesos, ¿sí? Tú puedes acreditarlos contra el porcentaje que te toca pagar en ¿sí? O sea, sí existe la posibilidad de compensar. Brenda, que no puede entrar. Bueno, entonces, ese punto queda claro, ¿verdad? Yo creo que los beneficios que se están prometiendo en la iniciativa son muy interesantes. Yo realmente las partes negativas que le estoy viendo, pues realmente son como buscarle cómo seguir en la clandestinidad. Las partes negativas, como todo debe tener, y ojalá ustedes las vean y nos las hagan saber, pero hasta ahorita las partes negativas que nos han hecho saber no se refieren más bien a personas que tienen miedo que después vayan a incrementarse el porcentaje de impuesto, cuestiones que realmente pues son posibles, pero pues eso se puede hacer hoy mismo, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, los beneficios, sobre todo en el tema de los pagos de impuestos, etcétera, perdón, de las facturas, de las deducciones, pues yo creo que es muy interesante porque nos quitamos todos el lío y de alguna forma pues pagamos lo que debemos de pagar y tal, ¿no? Okay. Bueno, creo que son todas las preguntas. Quiero agradecerles su participación. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Este régimen vamos a seguirlo explorando y las noticias que vayamos teniendo cuando ya se llegue a la aprobación final, se las haremos saber y por supuesto, pues les daremos nuestra recomendación de si es positivo o no el incorporarse a este nuevo régimen. Yo les diría que de entrada es cuestión de números en este momento, si es que queda como lo están ofreciendo. Y por otra parte, pues tienen que buscar la forma de acoplar los dos grandes temas que quedan pendientes. Uno es el IVA, cómo hacerlo, cómo simplificarlo también para que no sea que todos tengamos que estar haciendo lo mismo. Y la otra es que efectivamente ya nos olvidemos de programas de fiscalización, que ya no estemos con el temor de que dentro de 2 años venga el fisco a decirme que me faltó la coma y el punto, sino que ya el impuesto está pagado en definitiva. Y bueno, esos dos grandes temas que tenemos que aclarar, una vez que sepamos la respuesta, pues ya se la sabemos saber. Muchas gracias, les agradezco su participación. Les comento que el próximo evento estará presentes 3 invitados, 3 fiscalistas muy destacados para terminar de analizar el resto de la reforma fiscal. Muchas gracias y que tengan excelente semana. Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.